Factores externos al alumno. Las teorías conductistas del aprendizaje consideran que los factores externos tienen una importancia fundamental. Los factores externos se refieren al entorno en el que tiene lugar el aprendizaje. Las teorías mentalistas, sin embargo, hacen hincapié en el papel que desempeñan los factores internos del alumno, atribuyéndole un dispositivo de adquisición de la lengua que le permite trabajar sobre lo que oye y extrae las reglas abstractas que dan cuenta de cómo se organiza la lengua. Las teorías cognitivas de la adquisición del lenguaje tienden a ser interactivas en el sentido de que hacen hincapié en la contribución conjunta de factores externos e internos. Factores sociales. Los factores sociales tienen probablemente un efecto más indirecto que directo en el aprendizaje de una segunda lengua. En particular, es probable que estén mediados por las actitudes que tienen los alumnos. Los factores sociales conforman las actitudes de los alumnos, que a su vez determinan los resultados del aprendizaje. La repercusión de los factores sociales en los resultados del aprendizaje se ha estudiado en relación con el dominio de una segunda lengua y no con los patrones de desarrollo, ya que generalmente se ha asumido que los factores sociales no influyen directamente en el proceso de adquisición de una segunda lengua. Existen modelos alternativos de dominio de una segunda lengua, pero hay dos que han tenido gran importancia en la investigación sobre la adquisición de segundas lenguas. Cummins distingue las habilidades comunicativas interpersonales básicas de la competencia lingüística cognitiva académica. Canali y Swain distinguen 4 modelos de capacidad relacionados con diferentes tipos de conocimiento de la lengua: gramatical, sociolingüístico, del discurso y estratégico. Es probable que los factores sociales que influyen en la adquisición de una segunda lengua difieran según el contexto social. Una distinción clave es la que existe entre un entorno natural y uno educativo. Una suposición general es que el aprendizaje que tiene lugar en estos dos tipos de escritura es muy diferente, pero la medida en que esto es así puede depender de la naturaleza de los entornos más específicos en los que se encuentran los alumnos. Los entornos naturales pueden distinguirse según si la segunda lengua sirve de lengua materna para la mayoría. Por ejemplo, los estudiantes de inglés como segunda lengua en Estados Unidos. Si sirve de lengua oficial cuando la mayoría habla otra lengua. Por ejemplo, el inglés como segunda lengua en Nigeria o la India, o si la utilizan grupos lingüísticamente heterogéneos en entornos internacionales. Por ejemplo, el uso del inglés como segunda lengua durante una reunión de negocios en Japón. Los contextos educativos pueden distinguirse en función de si implican segregación, es decir, los alumnos reciben la segunda lengua o se les enseña a través del medio de la segunda lengua por separado del grupo mayoritario. Mantenimiento de la lengua materna, es decir,
Se intenta garantizar que la primera lengua de un grupo minoritario se enseñe y se utilice en el entorno educativo. Sumersión, es decir, se enseña al alumno de la segunda lengua en clases en las que predomina la primera lengua. Inmersión, es decir, los alumnos con una primera lengua de alto nivel se enseñan a través de la segunda lengua en clases en las que solo están esos alumnos, normalmente con profesores bilingües, o aula de lenguas extranjeras, por ejemplo, las aulas de inglés en Japón. Los diferentes tipos y niveles de dominio de la segunda lengua suelen estar asociados a cada tipo de entorno, aunque, por supuesto, puede haber una variación considerable entre los alumnos de cada entorno. Una de las formas en que el contexto social afecta a los resultados del aprendizaje en estos diferentes entornos es influyendo en la elección del grupo de referencia por parte de los alumnos. Las elecciones no marcadas y marcadas dependen de si la elección es la esperada, dada la posición social de los alumnos, o una inesperada. En entornos de lenguas oficiales, el modelo preferido suele ser alguna variedad autóctona de la segunda lengua, mientras que en entornos de lenguas extranjeras es probable que sea una variedad estándar de hablante nativo. Se han realizado relativamente pocas investigaciones sobre los efectos de determinados factores sociales en el dominio de una segunda lengua. Sin embargo, se han llevado a cabo algunos estudios que relacionan variables sociolingüísticas clave como la edad, el sexo, la clase social y la pertenencia étnica. Los resultados generales son que los alumnos más jóvenes obtienen mejores resultados que los mayores, aunque esto también puede reflejar factores psicolingüísticos. Las mujeres superan a los hombres. Los alumnos de clase media tienen mayores niveles de competencia lingüística académica que los alumnos de clase trabajadora, y los alumnos de grupo étnico culturalmente similar al grupo de la lengua meta tienden a tener más éxito que los alumnos de un grupo étnico culturalmente distante. Se han desarrollado varias teorías para explicar la relación entre los factores sociales y la adquisición de una segunda lengua. Los alumnos varían en el grado de acumulación, es decir, de adaptación a la cultura de la lengua meta. Algunos estudiantes permanecen a una distancia social de la comunidad de la lengua meta y, como resultado, tienden a pillinizarse, es decir, a desarrollar solo una competencia muy básica en la segunda lengua. Otros alumnos se asimilan y desarrollan un alto nivel de competencia en la segunda lengua. El alumno debe de estar preparado para converger hacia las normas de la lengua meta, y esto solo se produce si entran en juego ciertos factores sociales positivos. Por ejemplo, es más probable que los alumnos converjan si perciben que su cultura es igual o superior a la de los hablantes de la lengua meta. Este modelo intergrupal de adquisición de segundas lenguas hace hincapié en el papel que desempeñan los factores sociales a la hora de determinar los tipos de interacción en los que participan los alumnos.
Según el modelo socioeducativo de aprendizaje de segundas lenguas de Gardner, el entorno social y cultural en el que crecen los alumnos determina las actitudes y la orientación motivacional que tienen hacia la lengua meta, sus hablantes y su cultura, lo que a su vez influye en el tipo de comportamientos de aprendizaje que adoptan los alumnos y, por tanto, en los resultados del aprendizaje.